Bienvenidos a esta tercera parte de lo que sería nuestro curso para crear un CRM. Estos cursos no todos, mi nombre es Matías Córdoba. Vamos a continuar donde nos quedamos. Nosotros habíamos creado lo que sería el panel de contactos, donde el usuario va a poder crear sus contactos a través de un pop-up. En este caso vamos a volver a lo que sería nuestro panel. Aquí tenemos todos los contactos desplegados. Y el usuario, dando clic en el botón crear contacto, va a desplegar su pop-up para poder crear los contactos. Lo que vamos a hacer ahora es desplegar lo que sería toda la información de un contacto, clonando lo que sería Hotspot. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar tres columnas donde vemos que son repeating group, básicamente por eso el scroll bar, donde vamos a tener localizada la información del contacto, las notas y las tareas, y además si está linkeado a alguna empresa o algún negocio este contacto. Entonces, para eso volvemos a lo que sería nuestro panel del contacto ya seleccionado, desde solamente mostrar los ocultos. Vamos a eliminar este texto. Como vemos, aquí tenemos el panel contacto con la condición para que solamente sea visible cuando el contacto dentro de la URL no esté vacío. Entonces, vamos a alargar lo que sería nuestro panel. Y ahora lo que vamos a crear son los tres repeating group que vamos a tener, que vemos aquí básicamente, que son los que van a contener la información de este contacto. Entonces vamos a crear uno. Este repeating group va a ser de tipo contacto. La información que vamos a traer es a través del URL. Entonces para eso get data from page URL. Vamos a buscar el parámetro contacto, que es de tipo contacto, que es el que contiene toda la información del contacto. Y como vemos, nos está diciendo el repeating group en forma de error, que dice repeating group contacto data source should be list of contact o contacto, but right now is a contacto. Entonces, lo que el repeating group nos está diciendo es que el repeating group necesita información en formato de lista o una lista de información que sea de tipo contacto, y nosotros solamente le estamos brindando un contacto a través de esta función. Entonces, lo que quizás nos conviene hacer en este caso es generar lo que sería una búsqueda dentro del data source. Vamos a traer contactos donde el unique ID de este contacto sea equivalente a el contacto que yo tengo en la URL. Entonces, para esto tenemos unique ID get contacto from page URL, y de este contacto vamos a marcar lo que sería el unique ID. Y de esta manera nosotros es como que estamos realizando una búsqueda que realmente no se genera, o sí, se genera la búsqueda y solamente va a traer el contacto que esté en la URL. Entonces, vamos a generar lo que sea vertical scrolling. Vamos a trabajar con una sola fila y una sola columna. Vamos a posicionarlos en el eje X0 e Y0. Vamos a darle un poco más de tamaño. Y aquí es donde nosotros básicamente vamos a mostrar toda la información de ese contacto. Como vemos, tenemos un texto que nos va a volver a llevar a lo que sería el panel de contactos, y además tenemos lo que es una imagen, un nombre, lo que sería este es el nombre del contacto, una imagen, un nombre del contacto, la empresa a la que pertenece este contacto y un correo electrónico. Entonces, volviendo aquí, lo que vamos a hacer es crear ese texto. Vamos a generar que el usuario pueda volver a contacto, y además lo que vamos a hacer es crearle un icono que sea con una flecha, un arrow dentro de Material Icons, para que pueda retroceder a contactos. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es básicamente, vamos a editar un poco el tamaño, donde de esta manera básicamente el usuario cliqueando en este que vamos a crear en este grupo, recordemos Shift para cliquear los dos objetos y agruparlos. Cuando el usuario cliquee en este grupo, lo que vamos a hacer es una navegación a la misma página que es CRM Contacto, y no vamos a enviar parámetros.
que es lo que nos envía lo que sería el panel de contactos, mejor dicho, al panel ya con el contacto seleccionado a través de la URL. Entonces lo que vamos a hacer es retroceder ese paso para que digamos la URL quede de esta manera y se nos pueda mostrar el panel con todos los contactos. Entonces, lo primero que vamos a hacer también es generar una selección dentro de lo que sería el nombre de contactos dentro de su panel. Vamos a generar una selección y cuando el usuario clique, lo que vamos a hacer es enviarlo a la página CRM y vamos a enviar el parámetro correspondiente como si estuviéramos creando un contacto, pero ahora lo que vamos a mandar directamente es la información desde el clic en el nombre. Entonces estamos enviando a la URL contacto y la información de este contacto. De esa manera, cuando el usuario clique aquí, nosotros vamos a enviarlo a lo que sería ese panel. Como vemos, ya está contacto, y en contacto volvemos al panel de contacto sin estar seleccionado, y de esta manera ya estamos generando navegación. Entonces, volviendo a nuestro panel del contacto seleccionado, lo que vamos a hacer ahora es crear un grupo que contenga, mejor vamos directamente a crear los objetos y después los agrupamos. Vamos a crear la imagen que va a ser de, vamos a poner 100 por 100 píxeles, y aquí Babel nos permite utilizar un truco que es básicamente, si yo tengo de roundness o redondeo de objeto más de un 50% de redondeo en relación a su tamaño, que tiene que ser un cuadrado exacto, Babel nos va a poner el objeto de tamaño, o mejor dicho, de forma en círculo. Entonces, aquí quizás no lo vemos, pero lo que vamos a hacer es eliminar este redondeo. Si bien sí se puede hacer sin un grupo, lo que conviene es agrupar este objeto para que justamente poder darle un borde quizás a la imagen que esté vacía. Por ejemplo, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es cargar, vamos a traer información dinámica de lo que sería el contacto, que es current cell contacto, porque recordemos que nosotros estamos trayendo la información del repeating group a través de la URL. Entonces, current cell contacto, imagen de perfil. Ahora, lo que podemos hacer es dar una condición que para cuando esta imagen, o mejor dicho, cuando current cell contacto, imagen de perfil, esté vacía, nosotros vamos a cargar directamente una imagen estática de la siguiente manera. Y de esta manera estamos cargando una imagen estática. Entonces vamos a generar esta navegación, vamos a recargar la página, y como vemos el usuario ya tiene su imagen, pero como está vacía, nosotros le ponemos esta pequeña imagen, digamos, de lo que sería un usuario sin imagen. Entonces, lo que podemos hacer ya directamente aquí, ahora sí vamos a dar el redondeo al 50% para comprobar que justamente se genere ese redondeo. Como vemos, ya está en un círculo. Lo que podemos hacer es agregar un borde de tamaño de un solo píxel de ancho, y como vemos vamos a tener justamente lo que sería una imagen totalmente circular, que esta es una de las ventajas que nos da Babel. Quizás conviene también achicar un poco la imagen, aunque no sé si queda muy grande ahí, la verdad. Es casi el mismo tamaño de Hotspot, vamos a achicarlo un poco, vamos a ponerlo en 80 por 80. Quizás ahora quede un poco más estética. Perfecto, ahora sí. Lo que vamos a desplegar también es lo que sería el nombre de este contacto. Vamos a current cell contacto nombre. Vamos a darle un tamaño de 22 píxeles. Vamos a copiar, pegar, y vamos a poner lo que es el apellido. Vamos a ponerlo un poco más pegado. Vamos a poner su mail. Y además, ¿qué más necesitamos? La empresa perteneciente. El mail lo vamos a dejar por debajo.
y vamos a colocar la empresa perteneciente aquí, contacto, empresa asociada, y vamos a poner el nombre de esta empresa. Y de esta manera nosotros ya empezamos a desplegar información dinámica de lo que sería un contacto. En este caso tenemos Matías Córdoba y el correo electrónico. Lo que podemos hacer también es agrandar este correo para que se vea, y quizás lo ponemos de esta manera. Eliminar este apellido y ponerlo directamente en el mismo texto. Y también lo que podemos hacer es darle quizás un tamaño de tipo título. Vamos a ver si no queda muy grande. Vamos a achicarle un poco, 18 píxeles, 1%. Quizás de esta manera queda un poco mejor. Entonces vamos a seleccionar los 4 objetos y vamos a agruparlos para generar lo que sería un pequeño grupo. Le vamos a dar un redondeo. Vamos a acomodarlo de la siguiente manera. No. Vamos a darle un poco más de tamaño. Y lo que vamos a hacer es a este grupo darle un borde sólido para que, digamos, quede un poco más estético en cuanto a la visibilidad de la información que se está mostrando justamente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El scroll bar nos está sacando un poco de espacio, así que lo que vamos a hacer es achicarlo un poco, y de esta manera nos va a quedar un poco más estético. Entonces, ahora lo que nos vamos a concentrar es ver qué información está desplegando HubSpot abajo. Digamos, como vemos, tiene lo que sería un acerca de este contacto y va a desplegar toda esa información. En caso de que nosotros querramos hacerlo, lo que podemos hacer es crear un grupo. Vamos a crear un grupo que en este caso va a ser un poco distinto al anterior. Vamos a darle un borde superior, un top de 1 píxel para que se note esa diferencia. Vamos a contacto. Vamos a contacto. Algo que no dijimos es que, por ejemplo, cuando nosotros agrupamos información dinámica que está dentro de un objeto y que hay un linkeo dinámico, por ejemplo, el repeating group en este caso es de tipo contacto, y nosotros teníamos la información del current sales contacto, cuando lo agrupamos, este grupo ya pasa dinámicamente a tener esa información y se genera como ese parentesco para que, digamos, siempre mantenga esa cadena de información. Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es crear un grupo. Vamos a darle lo que sería el mismo comienzo y mismo fin que el grupo anterior. Entonces, dinámicamente lo que vamos a hacer es introducir esa información que queremos que se despliegue. Lo que vamos a crear es un acerca de este contacto, dos puntos, va a ser un texto. Primero lo que vamos a hacer es, podemos dar clic en secundario, copy formatting, y se lo pegamos a este grupo para que mantenga el mismo formato que este grupo, para mantener una estructura. Entonces, aquí lo que vamos a desplegar es el mail de este contacto, mail, dos puntos. Vamos a cambiar un poco el estilo, vamos a eliminar ese line spacing, vamos a cambiar el color del texto y además vamos a achicarlo un poco en términos de altura. Y ahora vamos a crear otro texto, mejor dicho, vamos a copiar este más rápido y vamos a posicionarlo por debajo y vamos a insertar dinámicamente lo que sería el mail de este contacto. Entonces, también necesitamos el teléfono. Ahora los vamos a acomodar todos.
teléfono. Algo que pueden hacer con todos los objetos de tipo texto es ir a Rich Text Editor y nos va a ver este editor de texto al estilo Word, donde nosotros podemos corregir lo que serían faltas de ortografía o quizás darle color a solamente una parte del texto. Por ejemplo, si nosotros vamos a la previsualización, vamos a ver que el teléfono tiene unas letras de un color y otras de otro. Vamos a esperar que cargue. Vamos a seleccionar. Perfecto. Como vemos, teléfono tiene el no de otro color, digamos. Si esto lo mostramos a través del Rich Text Element Editor. Perdón. Entonces, vamos a eliminar este cambio. Vamos a Rich Text Element. Entonces, vamos a posicionar algo que también podemos hacer para trabajar más cómodo. Quizás nosotros dentro de Grid and Borders podemos poner un zoom de pantalla. En este caso lo vamos a poner el 150%, para que, digamos, podamos trabajar un poco más tranquilo en caso de que estemos trabajando con objetos muy chicos o que querramos concentrarnos más en cómo queda a nivel diseño. Entonces, van a estar todos en el eje X 14. Perfecto. Y en teléfono vamos a desplegar lo que sería el teléfono dinámicamente de cada usuario que esté seleccionado. Y aquí lo que vamos a tener es el cargo, como habíamos dicho, que iba a contener nuestros contactos. Entonces vamos a desplegar cargo. Perfecto. Ahora, lo que necesitamos también es, digamos, un repeating group en el medio para mostrar lo que sería las notas y las tareas de cada contacto. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro repeating group. Vamos a posicionarlo donde estaba el anterior, donde termina el anterior, mejor dicho. Y0. Vamos a darle un poco más de tamaño y vamos a alargarlo hasta el final. Entonces, de la misma manera que el otro, vamos a poner que sea de tipo contacto, y aquí vamos a copiar la expresión para directamente no tener que volver a ponerla, que es básicamente que el repeating group genera una búsqueda donde el unique ID del contacto coincida con el unique ID que tenemos en el parámetro en la URL. Entonces, a este repeating group le vamos a dar un color de fondo para diferenciarlo. En flat color vamos a darle un color nuestro celeste, y lo que vamos a hacer es crear, digamos, dos solapas donde el usuario va a poder seleccionar lo que serían o textos, o notas o tareas. Entonces, de esta manera vamos a crear estos títulos. Vamos a ponerlo como lo tiene Haspod, lo tiene del mismo color. Entonces lo que vamos a hacer es, dentro de este grupo vamos a crear dos grupos, uno que sea el que contiene notas. Vamos a escribir notas, vamos a darle un poco más de tamaño al texto. Vamos a eliminar este estilo, vamos a cambiar un poco lo que sería aquí. 18 volt, perfecto. No, volt no. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando el usuario seleccione notas, vamos a desplegar todas esas notas, y cuando seleccione tareas, vamos a desplegar todas esas tareas. Entonces, lo que queremos también es, que el usuario pueda generar, digamos, esa selección, o mejor dicho, poder seleccionar de estos dos botones tanto notas como tareas. Entonces, lo que vamos a generar aquí es un workflow que cambie según, digamos, la selección. Lo que vamos a utilizar para generar esta selección es un custom state.
vamos a el grupo que contiene notas, vamos a nombrarlo grupo notas y este grupo tareas. Entonces, en notas lo que vamos a hacer es iniciar su workflow y de esta manera aquí lo que vamos a hacer es en element actions set state y vamos a crear un custom state. ¿Qué es un custom state? Básicamente es una pieza de información totalmente volátil que no se guarda a nivel servidor, sino que se guarda a nivel página. Es información volátil que nosotros podemos crear de tipo texto o tipo contacto o algún tipo de tabla que nosotros querramos, y que cuando el usuario recarga la página esta información se elimina porque es volátil, solamente se guarda durante la navegación, que es lo que nos permite generar información volátil para las selecciones sin tener que guardarlas en lo que sería la base de datos. Entonces, los states siempre se generan a nivel página. En Element vamos a poner CRM contacto, que es la página donde estamos. El custom state es el que vamos a utilizar. En este caso tenemos que crear uno, crear new state. Y como vemos es, digamos, muy similar a lo que sería crear un campo dentro de la base de datos. En este state lo que vamos a ponerle es de tipo, mejor dicho, vamos a escribir el nombre del state que sea vista, ya que va a ser o notas o tareas. Notas, vamos a vista, mejor vamos a poner notas-tareas. Y va a ser de tipo texto, porque vamos a setear información totalmente estática. Puede ser de tipo listo, al igual que los campos dentro de una base de datos, y vamos a crearlo. ¿Qué valor le vamos a dar a este state cuando el usuario clique en el grupo notas? Es justamente notas. Entonces, cuando el usuario clique aquí, el state va a pasar a tener el valor notas. Y cuando clique en tareas, va a pasar a tener ese valor que es el de tareas. Entonces, de esta manera estamos generando una información volátil que es vista y que va a tener el valor o notas o tareas. Entonces, según la selección que vaya a realizar el usuario en notas y tareas, es el repeating group que nosotros vamos a desplegar según si tiene notas o si tiene tareas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un grupo donde vamos a contener todas esas tareas a través de un repeating group. Lo que vamos a hacer es justamente crear este grupo. Vamos a agregar lo que sería un botón para que el usuario pueda crear esas notas. Vamos a darle un poco más de tamaño. Crear nota. Vamos a cambiarle, vamos a ver si encontramos light. Vamos a editar este botón que ya tiene un background blanco. Sí, vamos a... perdón. Ya lo vamos a necesitar. Pero vamos a editar este botón. Vamos a darle background blanco. Creo que ahí está perfecto. Digamos, no tiene bordes. Podemos poner bordes de color azul en este caso, con un redondeo de 5. Y que cuando el usuario lo señale va a pasar a cambiar el color azul. Va a mantener sus bordes en blanco, quizás border colors, solid border colors, all borders va a pasar a tener blanco. Entonces nos estaría faltando lo que es el font color, que va a pasar a tener color blanco. Entonces de esta manera nos va a quedar nuestro botón. Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a mostrar todos estas notas a través de un repeating group que vamos a crear. Vamos a crearlo con un extend vertical scrolling, un full list que directamente nos muestre todas esas notas. Va a ser de contenido nota. ¿Y cómo le vamos a traer esta información?
lo que nosotros queremos, vamos a darle el contenido al contacto, lo que nosotros queremos es traer de este parent group contacto todas esas listas de notas que tiene creadas. Entonces vamos a traer notas y de esta manera vamos a tener absolutamente todas las notas que estén relacionadas a este contacto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desplegar la información que queremos justamente a través de lo que sería un texto. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir editando. Entonces vamos a traer lo que sería, antes de insertar la información dinámica, lo que vamos a hacer es directamente, bueno, no me deja borrarlo, ahí está. Vamos a escribir que sea nota creada por, y ahora sí vamos a insertar dinámicamente lo que sería el creador o el propietario de esta nota. Vamos a insertar su nombre, espacio, y vamos a insertar su apellido. Currensol nota, propietario, apellido. Entonces de esta manera vamos a tener la información de nota creada por, en este caso, Matías Corba. Vamos a darle un poco más de espacio. Además también lo que podemos poner son iconos para eliminar esa nota. Vamos a Material Icons. Vamos a poner un trash can, si no me equivoco. Trash, no, delete. Aquí tenemos. Vamos a poner un poquito más para abajo. Y con este icono vamos a poder eliminar la nota. ¿Qué es lo que queremos desplegar de esta nota? Justamente es el cuerpo de la misma. Entonces, dentro de lo que sería este texto, vamos a insertar dinámicamente current cells nota cuerpo, y de esta manera nos va a desplegar toda esa información que tiene la nota. Vamos a darle un poco más de tamaño. Y también lo que podemos ingresar, vamos a copiar este texto. Vamos a achicarlo y vamos a poner aquí, también vamos a desplegar lo que sería, vamos a correr esta información un poco más abajo. También vamos a desplegar lo que sería la fecha de creación de esta nota. Vamos a directamente insertar current cells nota creation date, y de esta manera vamos a tener, digamos, lo que es la fecha en la que se creó esta nota. Vamos a cambiarle la orientación del texto hacia la derecha. También lo que vamos a hacer, además de poder eliminarlo, es modificar la nota, porque es algo muy importante. Digamos, si yo quiero cambiar lo que sería el contenido de la nota, también vamos a, digamos, poder editarla. Vamos a elegir un icono, vamos a escribir edit dentro de lo que sería los iconos de Material Icon, y de esta manera el usuario también va a poder editar esa nota. Ahora lo que vamos a hacer es, a todos estos objetos que creamos, los vamos a agrupar, les vamos a dar todo el ancho de la celda, y lo que vamos a hacer también es darle unos bordes. Primero vamos a cambiarle el color a blanco, vamos a darle un borde de color negro y un redondeo del 20%. Entonces de esta manera vamos a estar desplegando lo que sería la información de la nota una vez que ya esté creada. Pero ahora, este grupo solamente va a ser visible, vamos a crear una condición, cuando el state que nosotros creamos, que era vista notas tareas, tenga como valor notas. Entonces, para buscar este state debemos localizar lo que es la página, porque a ese nivel están creados los states. Como vemos aquí tenemos vista notas tareas, que son los states creados a nivel página, y vamos a decirle que cuando no es nota, si no me equivoco, que es la información que nosotros pusimos, o notas, este elemento va a ser invisible.
Entonces, cuando el state no sea notas, no se va a aparecer esto. Y también lo que debemos hacer es colapsar dinámicamente su altura. Ahora vamos a chequear en el workflow que el valor que nosotros introducimos fue notas. Perfecto, notas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que el usuario pueda crear esas notas. Para eso vamos a crear un pequeño pop-up donde aquí el usuario, mejor lo que vamos a hacer es directamente copiar el pop-up, crear contacto. Para que vamos a inventar la rueda si ya la tenemos. Entonces va a ser crear nota. Vamos a editar un poco el contenido que necesitamos, crear nota. El icono va a cerrar este pop-up que no le dimos nombre. Sí le dimos nombre, pop-up crear nota. Entonces el icono va a ocultar este pop-up crear nota. Y lo que necesitamos es un cuerpo solamente de la nota. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar estos campos. Y aquí vamos a eliminar este título. Y vamos a reemplazar, replace by another type, este input. Y aquí abajo nos deja seleccionar por qué tipo de input lo queremos reemplazar. Vamos a utilizar el multiline input, que justamente es como un input más grande. Vamos a darle su estilo estándar. Es un input más grande en el que nosotros podemos escribir, digamos, mucho contenido. Lo que vamos a hacer también es agrandar este grupo para que el usuario pueda ingresar todo que tenga todo ese espacio para poder escribir. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es solamente tomar lo que es el input como valor a la hora de crear. Vamos a iniciar el workflow en el botón crear la nota. Vamos a crear una cosa que va a ser de tipo nota. Y lo que vamos a acceder es a lo que sería el cuerpo. Vamos a darle en el input que no le cambiemos el nombre. Input, esto va a ser multiline input cuerpo. Entonces en el workflow vamos a traer el cuerpo a través del multiline input cuerpo, su valor, y además vamos a agregar lo que sería el propietario, que va a ser el current user. Ahora, no es solamente crear la nota, porque yo también esa nota tengo que linkeársela al contacto en el que estoy, digamos, seleccionado. Entonces lo que vamos a hacer es data things, make change to a thing. Lo que vamos a hacer es cambiar una cosa. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Vamos a cambiar lo que sería la información de este contacto. ¿Y cómo? A través de lo que sería el panel de contacto seleccionado, que es el que contiene toda esta información del contacto. Y lo que vamos a hacer es, al cambiarle lo que sería el campo notas, vamos a agregar el resultado del paso número 1, que es crear la nota. Entonces, además de crear la nota, se le agregamos como una de esas notas al contacto en el que tiene toda esta información, que es básicamente en el que estamos parados a través de la URL. Y de esta manera lo que vamos a hacer es resetear el input, los inputs, ocultar el pop-up y ya podemos, digamos, crear una nota y vamos a ver que debería aparecer en este repeating group a través de toda esta información que nosotros generamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que no aparece nada porque, digamos, el state no es nota. Como vemos, si nosotros cliqueamos en nota, ya nos aparece crear nota. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es setear a través de lo que sería la página. Como vemos, CRM contacto, cliqueando por afuera, nos vamos a este pequeño icono que nos salirá el inspector de la página. Y como vemos, aquí tenemos todos los states que fuimos creando. Hasta ahora tenemos solo uno, que es de tipo texto, y le podemos poner un valor por defecto, que es el que va a tener cuando cargue la página, que va a ser notas. Entonces, cuando yo cargo la página, lo que vemos es que ya el state está en nota. En cambio, si cliqueo en tarea, ya desaparece.
Entonces lo que vamos a hacer es crear esa nota, que no le pusimos el workflow para mostrar el pop-up. Vamos a hacerlo de manera rápida. Element Actions, Show, Pop-up, crear nota. Y de esta manera vamos a crear nuestra primera nota que esté linkeado a este contacto. Entonces, crear nota, primera nota del contacto Matías Córdoba. Y deberíamos poder verla aquí de esta manera en nota creada por Matías Córdoba, primera nota del contacto y la fecha en la que fue creada y sus dos iconos para eliminar y modificar. Ahora, ¿cómo podemos eliminar y cómo podemos modificar esta nota? Básicamente a través de, en el icono, en el pincel, vamos a start su workflow, vamos a iniciar este workflow y vamos a utilizar el display data. Vamos a desplegar información hacia dónde, hacia el pop-up crear nota. ¿Qué información vamos a enviar? El parent group nota, o sea, toda la nota. ¿Por qué no me está funcionando? Parent group nota. El error dice que display data to display should be empty, pero right now is nota. Es porque el pop-up crear tarea no tiene como contenido nota. Entonces, de esta manera, yo lo que voy a hacer es armar todo ese linkeo de información en el que el initial content de este pop-up va a ser parents group nota y vamos a traer el cuerpo. En este caso solamente va a ser visible la información que traigamos siempre y cuando yo clique en el icono que sea para traer esa información. Entonces, a través de la edición, yo voy a desplegar toda esa información al pop-up nota de la tarea. Entonces, lo que debemos hacer también es mostrar el pop-up, crear nota, y yo a través de este icono lo que voy a hacer es enviar toda esta información al pop-up para poder editarlo. Pero cuando el pop-up tenga información, por ende no esté vacío, va a tener otro texto. En este caso, conditional, cuando parent group thing, vamos a darle un contenido a esto también. Nota, parent group nota. Cuando parent groups nota is not empty, o sea, tiene información, lo que vamos a hacer es cambiar dinámicamente el texto de crear contacto, que va a ser modificar contacto, y de esta manera se va a ver. Vamos a cambiar la información según si está llegando o si el pop-up es para crear una nota o para editarla. Y de la misma manera vamos a hacerlo con el botón. Si parent group nota is not empty, lo que vamos a hacer es también cambiar su texto de crear a guardar. Entonces, vamos a recargar la página. Como vemos, ya tenemos por state, por default value, lo que serían notas. Damos en crear nota y el pop-up está vacío, no tiene información. Estamos creando una nota de cero. Ahora, si bien yo cliqueo en modificar la nota, ya vemos que la información cambia porque el pop-up se vuelve a llenar, digamos, básicamente. Entonces, lo que debemos hacer también es en este icono que cuando el pop-up esté lleno o tenga información, que también resete estos inputs, porque si yo por ejemplo cierro y voy a crear nota, tengo de vuelta el pop-up con información, que es lo que yo no quiero. Entonces, lo que debemos hacer es, además de cerrar, es resetear la información de este pop-up. Vamos a reset data a través de element actions, pop-up crear, y también debemos hacerlo cuando demos en crear nota, porque si el usuario cierra el pop-up a través del clip por afuera, no se va a resetear esa información. Entonces vamos a crear nota y antes de mostrarlo lo que debemos hacer es reset data y el pop-up crear nota. Entonces primero lo vaciamos y luego lo mostramos. Y de esta manera lo que nosotros podemos hacer es en el pop-up crear nota, es crear un workflow partido en dos.
que funcione un solo botón para realizar dos cosas. Hasta ahora lo que este botón está haciendo es crear la nota. Lo que nosotros queremos hacer también es modificar la nota a través de este botón. Entonces, esto solamente va a funcionar cuando only when, y vamos a introducir una condición en lo que sería el workflow, que es botón crear está siendo cliqueado. Vamos a cliquear en only when parent group is empty. Entonces, esto solamente va a suceder cuando el parent group esté vacío, que es el pop-up nota. Entonces, vamos a darle un color azul. Vamos a copiar esta información, este workflow mejor dicho, y vamos a pegarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es realizar la acción contraria. Entonces, cuando no esté vacío, is not empty, lo que vamos a hacer es, ya no vamos a crear una nota, ni tampoco vamos a insertárselo en el usuario. Lo que vamos a hacer ahora es insert an action y vamos directamente a modificar esa nota. Make change to a thing, parent group nota, que es la información que tiene esa nota, y le vamos a dar el nuevo valor a cuerpo. La información está en el multiline input cuerpo. Entonces, no necesito modificar el propietario porque va a seguir siendo el mismo, solamente necesito modificar ese cuerpo. Entonces, volviendo a nuestra plataforma, nosotros vamos a crear una nota. La tenemos vacía, la podemos crear. Nueva nota, podemos ponerle. La creamos. Nueva nota, nota creada por Matías Córdoba. Y ahora, si yo nueva nota la quiero modificar, traigo esa información, voy a modificar nueva nota, voy a guardarla y se modifica la nota existente. Entonces, de esta manera nosotros utilizamos un solo pop-up para hacer dos cosas diferentes y nos ahorramos toda esa información, o mejor dicho, nos ahorramos todo volver a crear otro pop-up solamente para modificar. Lo mismo podemos hacer con el botón para eliminar. Lo que vamos a hacer en este caso es que nosotros no podemos desplegar la información del pop-up solamente porque, digamos, estaría funcionando al igual que modificar. Entonces lo que vamos a hacer es, además de desplegar la nota, de desplegar la información, vamos a en element del display data, vamos a desplegarla al pop-up y vamos a enviar toda la información, pero también vamos a enviar un parámetro a la URL para que se sepa que esto solamente va a pasar cuando este parámetro sea, que el pop-up mejor dicho cambie de información cuando este parámetro esté en la URL. Entonces vamos a enviar un parámetro que va a ser nota y el valor va a ser eliminar. Entonces, de esta manera, yo cliqueando en este botón voy a enviar la información al pop-up y cliqueando en este también voy a enviar la información al pop-up, pero ahora va a haber un parámetro en la URL que me diga que solamente lo queremos eliminar. Entonces, cuando vamos al diseño, lo que vamos a hacer es volver a tomar ese pop-up que estamos reutilizando y vamos a cambiar la información según las condiciones. Vamos a crear otra condición totalmente distinta, vamos a traer información de la URL y lo que estamos modificando es a través del parámetro nota que cuando este es eliminar, este texto sea eliminar contacto. Entonces vamos a copiar esta expresión para no tener que volver a escribir y este grupo va a pasar a ser invisible. No vamos a el grupo, sino vamos a volver invisible el multiline input. Entonces paste expression get data from page URL es eliminar, o sea get nota. Vamos a volver invisible este multiline input cuando esto pase y lo que vamos a hacer es, digamos, on, bueno, no se puede ocultar, lo que vamos a hacer es ocultarlo por ahora, el multiline input, y lo que vamos a hacer es escribir un texto que diga: ¿está seguro que quiere eliminar esta nota? Entonces, de esta manera
le estamos avisando al usuario que está por eliminar una nota, porque si nosotros creamos el workflow para que se elimine directamente en el clic, quizás un usuario cliquea sin querer y se está eliminando una nota, y lo que no queremos es eso. Por eso justamente lo hacemos pasar primero por la instancia de tener que eliminarla manualmente a través del pop-up. Entonces, mejor vamos a darle un estilo de título para que se sepa que es algo importante, y vamos a darle que esté posicionado centralmente. Entonces, este texto solamente va a ser visible, lo que vamos a hacer es vamos a eliminar su visibilidad, y solamente va a ser visible y solamente va a ser visible cuando eliminar esté en la URL. Y de esta manera, digamos, nosotros tenemos información dinámica según parámetros también. Vamos a volver a poner este input como cargable, y este botón vamos a darle también su condición de visibilidad. Pass expression, nota es eliminar, el texto va a pasar a ser eliminar. El workflow va a pasar a eliminar. No me está marcando el workflow de crear. Ahora sí, tenemos aquí. Como vemos, tenemos cuando el parent group nota está vacío, va a crear la nota. Cuando va a crear la nota y además se le va a linkear el contacto. Cuando no esté vacío, va a eliminar. Y además también lo que vamos a hacer es que cuando el parent group nota, o mejor dicho, vamos a directamente get data from page URL, cuando nota is eliminar, lo que vamos a hacer es directamente vamos a insertar una acción y vamos a eliminar delete things to delete parent group nota. Entonces de esta manera estamos eliminando solamente cuando en el parámetro del URL esté, digamos, esté eliminar dentro de nota. Y además de eso, además de eliminarlo, lo que vamos a hacer es sacar ese parámetro de la URL, porque si no, digamos, siempre va a quedar ahí. Lo que vamos a hacer es send current parameters. No, lo que tenemos que hacer es enviar manualmente de vuelta la información del contacto, y vamos a enviarlo desde contacto seleccionado, contacto su unique ID. Perfecto. Y de esta manera solamente estamos enviando contacto, que es el equivalente a sacar el parámetro eliminar de la URL. Entonces vamos a probar todas estas funcionalidades. Y lo que vamos a hacer es probar, digamos, vamos a elegir la última nota que creamos, vamos a cliquear en eliminar, y algo que nos faltó es también enviar cuando el usuario cliquea en el icono de eliminar, también enviar ese parámetro que ya estábamos teniendo, que es el de justamente contacto. Entonces vamos al diseño, vamos a nuestro icono que está desplegando la información al pop-up. Debemos mostrar el pop-up también, algo que no hicimos. Pop-up crear, y además también enviar los parámetros que ya tiene la página. Y de esta manera vamos a volver a recargar la página para poder probar que se pueda eliminar. ¿Estás seguro de que quiere eliminar esta nota? Eliminar. Y de esta manera estamos eliminando dinámicamente la nota. Muy bien, y ahora lo que vamos a realizar es las mismas acciones para poder crear una nota. Lo que primero vamos a hacer es que vamos a darle una visualización a esta selección entre notas y tareas. Lo que vamos a hacer es remover el estilo, vamos a definir los bordes independientemente, y al botón de bottom vamos a poner un borde, y en este caso le vamos a poner el borde del mismo color que tenemos el fondo, porque en la condición, si el state vista tarea, notas tareas es tarea, notas,
este borde va a cambiar de color. Entonces, border style bottom, no, el style no, vamos a cambiar directamente el color, border color bottom, y le vamos a pasar a un color azul de nuestro branding, y de esta manera se vería la selección. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta condición y en tareas vamos a pegar también esta condición y le vamos a dar primero vamos a definir, o sea, directamente copiar el formato para no tener que editarlo. Vamos a pegar el formato y ahora, perfecto, border color bottom en color azul cuando el state vista sea equivalente a tareas. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es copiar este grupo para no tener que volver a crearlo. Vamos a ponerlo por debajo de las notas. Este botón va a ser crear tarea. Y aquí lo que vamos a desplegar es un poco distinto en cuanto a lo que serían las tareas. Vamos a editar un poco el contenido. Tarea creada por, el nombre de la tarea va a ser el mismo, la fecha de creación va a ser el mismo. Y lo que vamos a hacer de distinto es, vamos a desplegar su título de lo que sería, perfecto. Primero vamos a editar lo que sería el repeating group, que en este caso lo tenemos, el repeating group nota, va a pasar a ser de tipo tarea, parent group contacto tareas. Esto es de contacto, perfecto. Esto pasa a ser de tipo tarea. Y aquí lo que vamos a desplegar es tarea creada por, parent group tarea, propietario nombre, apellido, perfecto. La fecha de creación de la tarea y vamos a desplegar el título de la tarea. Lo que vamos a hacer también es agrandar un poco este grupo porque lo que vamos a hacer también tenemos que agrandar un poco el repeating group, porque lo que vamos a hacer es generar, como tiene hotspot, en caso de que nosotros creemos una tarea, vamos a crear nueva tarea, guardar tarea. Como vemos, hotspot tiene esta función en la que yo voy a poder desplegar más información de la tarea, porque tiene más información que una nota. Entonces nosotros también tenemos que generar eso. Entonces vamos a agrandar nuestro grupo, vamos a dejarle un poco de espacio en caso de que tengamos que achicarlo, y a este pequeño, a lo que sería la tarea creada por, vamos a agregarle un icono de material icons. Vamos a darle un tamaño de 18 por 18 y va a ser una arrow de esta manera. El eje va a ser 20 si no me equivoco, en este caso es 14. Vamos a achicar un poco más, ahí está, perfecto. Y lo que vamos a hacer es crear un grupo que sea, digamos, desplegable y contraíble según se clique en este icono. Entonces lo que vamos a crear aquí es este grupo, lo vamos a llamar grupo toggle porque es la función que vamos a utilizar en el workflow, y la información que vamos a desplegar es, vamos a crear un texto para desplegar lo que sería asignado a, y vamos a insertar, no le dimos contenido a este grupo, es de tipo tarea y siempre va a mantener lo que sería la herencia. Asignado a parent group tarea, propietario, nombre, vamos a poner también el apellido, parent group tarea, propietario, apellido, perfecto. Y de esta manera vamos a poder mostrar a quién está asignado esta tarea. También lo que vamos a mostrar es la fecha de vencimiento de esta tarea o a la que hay que realizarla, que va a ser
un texto que diga fecha de vencimiento de la tarea. Vamos a achicar un poco el espacio del texto. Y vamos a seleccionar un objeto de tipo DateTimePicker, que es para las fechas, justamente. En donde, no, mejor vamos a mostrarlo a través de un texto, porque eso lo vamos a utilizar en el momento que se esté creando la tarea. Entonces, aquí vamos a insertar dinámicamente lo que sería la fecha de vencimiento de la tarea. Y además, vamos a localizarlos a todos en el GX10. Perfecto, ya estaba en el 10. Y además también la hora de vencimiento, que va a ser de tipo texto, también para en group tarea hora de vencimiento. Y de esta manera es la información que nosotros vamos a desplegar. Además también, si no mal recuerdo, las tareas tenían descripción, así que también debemos poner descripción. Entonces vamos a crear un texto, o mejor vamos a copiar directamente y vamos a escribir lo que sería toda la descripción dinámica de esta tarea. Perfecto. Ahora, este grupo, como mencionamos, va a ser toggle, por ejemplo, por ese motivo no va a estar cargado a nivel páginas, sino que no va a estar visible y además tampoco va a tener esa altura, no la va a efectuar, digamos, o mejor dicho, no la vamos a ver en acción. Entonces, lo que debemos hacer es mostrarla a través de este pequeño icono, que es justamente, nos vamos a ir a Element Actions, Toggle, que Toggle funciona como un Show and Hide y es como un On and Off. Entonces, si el objeto está oculto lo muestra y si está visible lo oculta. Entonces, ¿qué elemento? Justamente el grupo Toggle. Yo quiero que generar esa interacción en este icono. Entonces, ahora lo que debemos hacer es crear un pop-up para poder crear esa tarea. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente copiar este pop-up, que es donde estamos creando la nota, y va a ser crear tarea. Ahora bien, lo que va a cambiar un poco son los inputs que vamos a estar necesitando para crear esta tarea. Entonces, primero que nada va a ser de tipo tarea. Por ende, esto va a ser de tipo tarea. Y ahora va a decir crear tarea. Ahora, cuando el parent group tarea no esté con contenido, o sea que no esté vacío, va a ser modificar tarea, no contacto. Y cuando el parámetro getNota, que ahora va a ser getTarea, porque vamos a enviar ese parámetro, va a ser eliminar tarea. Entonces, de esta manera vamos a ir cambiando toda esta información. Va a ser guardar y cuando tarea va a ser eliminar. Perfecto. Entonces, algo más que también tenemos que cambiar es ese pequeño texto invisible, como vemos aquí, que era, ¿está seguro que quiere eliminar esta tarea? Y la condición va a ser que cuando el parámetro tarea sea eliminar aparezca. Entonces vamos a ocultarlo. Vamos a ir poniendo todos los inputs que vamos a ir necesitando. Entonces, las tareas van a tener un nombre. Vamos a seleccionar un input de tipo, va a ser el nombre, escribe el nombre de la tarea. Vamos a darle un texto que va a ser nombre, dos puntos. Vamos a darle un poco más de tamaño. Y vamos a agrupar estos dos
estos dos objetos. Entonces, ahora vamos a ir copiando y pegando para, digamos, para tener todos los inputs que vamos a necesitar en lo que sería la creación de esta tarea. Entonces vamos a necesitar además algo que no estamos dando también es el initial content para cuando la tarea esté siendo modificada, que va a ser el título, y ya nos va a servir el initial content para saber cuáles son los campos que vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a tener el propietario, que en este caso siempre va a ser el current user nombre, espacio, current user apellido. No va a tener un placeholder, esto va a ser de input propietario. Propietario va a ser el input, vamos a crear otro. Y aquí, si no mal recuerdo, lo que vamos a tener como initial content es lo que sería la fecha de vencimiento de esta tarea. Pero no va a ser un input. Lo que vamos a utilizar es, vamos a reemplazar este input, clic secundario replace by another type, y vamos a utilizar un datetime picker, que es el objeto que nos brinda Babel justamente para poder seleccionar fechas. Entonces, esto se va a llamar input datetime picker, va a ser de tipo fecha, y el initial content va a ser la fecha de vencimiento de la tarea justamente. Minimum date, maximum date no necesitamos setear. Sí vamos a ir poniendo que este input tiene que ser obligatorio a la hora de crear. Este va a estar que no se va a poder cambiar, o sea que no va a estar habilitado. Este input va a ser obligatorio también. Y además vamos a ir necesitando lo que sería la hora de vencimiento. Entonces, lo que podemos hacer es directamente ponerlo aquí. Entonces, datetime picker, vamos a poner fecha y hora de vencimiento. Tenemos el datetime picker, vamos a insertar un input o dos inputs, mejor dicho, para la hora. Este input va a ser 08 y aquí vamos a ir poniendo justamente la hora de vencimiento. Vamos a poner un texto con el dos puntos. Vamos a remover el estilo, a ver si encontramos uno muy grande. Vamos a achicarlo un poco. 36, color negro. Sigue siendo muy grande. 24. Y vamos a centrarlo. Line spacing 1. Vamos a centrarlo para que esté ahí. Y este input lo vamos a copiar y lo vamos a poner al lado para que sean los minutos. Entonces este input va a ser 00. Initial content, vamos a utilizar un pequeño truco que nos brinda Babel, que es para seleccionar la cantidad de caracteres que nosotros queremos sacar de una información. Por ejemplo, nosotros en la base de datos la hora la vamos a tener compuesta de los dos caracteres de la hora, un espacio, los dos puntos, un espacio y los dos caracteres de los minutos. Entonces, lo que nosotros queremos es insertar solamente la hora. Para esto vamos a insert dynamic data de la tarea. Lo que vamos a hacer es, de la hora de vencimiento, vamos a utilizar una función que es truncate2, que esta función nos permite agarrar la cantidad de caracteres que nosotros vamos a poner a continuación de ese campo o de ese pedazo de texto. Entonces solamente necesitamos los primeros dos caracteres, que son la hora. Estaríamos recibiendo los primeros dos solamente. Y para minutos lo que vamos a hacer es algo similar, pero en lugar de truncate2 vamos a usar truncate from end to. O sea, estaríamos sacando los dos caracteres
desde el final hacia adelante, que son los minutos. Luego lo que debemos hacer es cambiar este date picker. Vamos a seleccionar un multiline para que el usuario pueda escribir lo que sería la descripción, no el propietario, la descripción de la tarea. Escribe la descripción de la tarea, perfecto. Initial content, parent group tarea, descripción, perfecto. Y de esta manera tenemos todos los campos con los que el usuario va a completar para crear esta tarea. Entonces nuestro workflow nos va a quedar muy similar a los que eran los de crear nota. Entonces, primero, en caso de que el parent group tarea, que es el pop-up, esté vacío, lo que vamos a hacer es crear la nueva tarea. Vamos a rellenar esos campos con la información a través de los inputs y vamos a agregársela, en este caso, al contacto en el que nosotros estamos a través del campo tareas, add, y vamos a agregar el resultado del paso número 1, que es la creación de esa tarea. Luego reseteamos los inputs y escondemos el pop-up. En caso de que estemos modificando, por ende que el pop-up no esté vacío, como vemos aquí, parent group tarea is not empty, vamos a realizar el cambio a la tarea. ¿Qué tarea? Justamente parent group tarea, que es el pop-up, que es el que tiene la información. Vamos a rellenar esos campos una vez más. Vamos a resetear los inputs, esconder el pop-up y resetear el pop-up para que no quede información en este. Entonces nosotros aquí no tenemos que modificar el contacto porque no estaríamos, digamos, insertando nueva información en el contacto. Lo único que vamos a hacer es modificar esas tareas que ya tiene el contacto. Y lo mismo vamos a hacer con el grupo, el parent group, cuando además tenga el parámetro eliminar en el get tarea from page URL. Vamos a eliminar simplemente la tarea, ocultarlo, resetear el pop-up y nos vamos a ir de vuelta por navegación a contacto y vamos a enviar el contacto a través del contacto seleccionado, contacto y única ID. De esta manera, digamos, estaríamos dejando nuevamente en el panel de contacto. Es muy similar, es exactamente lo mismo que crear una nota. Entonces, de esa manera nuestro usuario va a poder crear la tarea tranquilamente y va a poder estar desplegada en lo que sería el panel del contacto seleccionado. Lo vamos a ver desplegado aquí. De esta manera terminamos lo que sería la tercera parte de este CRM que estamos creando con cursos no code, y los vamos a esperar para la cuarta parte, donde finalizamos nuestro panel de contacto y hablamos un poquito también de cómo mover información a nivel listas en lo que serían states, para que nosotros podamos, digamos, jugar con esa información para que el usuario pueda seleccionar y deseleccionar una opción. Esto es Cursos No Code, mi nombre es Matías Córdoba y nos vemos en la próxima parte de este curso de CRM. Hasta luego.